Muy buenas tardes, padres de familia. Este video lo estoy haciendo en español para todos estos padres maravillosos que tenemos como ustedes, que vienen de otros países y quieren aprender un poco de sus hijos y de cómo enseñarles mejor. Este video que les voy a dar, esta explicación, es acerca de la estimulación oral y qué importancia tiene en el progreso de aprender a leer. Pues esta información les va a ser muy beneficiaria porque cuando los niños empiezan a crecer, pues muchos padres no saben que el hecho de solo hablar con sus hijos es muy importante. Entonces voy a separar este video en tres partes. La primera es que les voy a enseñar la importancia que tiene lo que es el lenguaje oral en la lectura. El número dos es que les voy a explicar un poquito cuáles son las etapas de segundo idioma, de adquisición de segundo idioma y cómo es importante precisamente la etapa oral. Y la tercera parte, perdón, es que les voy a dar ideas para hacer en casa y que creo que les va a gustar. Muy bien, el primer punto. ¿Por qué es importante hablarle a su hijo? Pues se preguntarán, ¿realmente es importante? Eso no está enseñando el alfabeto, no está enseñando los sonidos del alfabeto tampoco, pero realmente el niño aprende mucho de lo que es el principio alfabético y el sonido de las letras del alfabeto con el lenguaje, por supuesto. Y eso comienza desde que el niño nace. El niño nace y escucha a la mamá que le está hablando, que le da besitos, que le canta canciones, que le da rimas. Eso es muy común en Latinoamérica, que nuestras abuelas, que nuestras madres, nuestros padres nos canten. El ping-pong es un muñeco muy fuerte y muy, no me acuerdo, se lava la carita con agua y con jabón. Yo creo que sí se acuerdan, que así nos enseñaron, los abuelos nos enseñaron a hablar de esa manera. Y eso es un principio donde el niño está escuchando los sonidos del lenguaje. No solo está escuchando los sonidos, sino también cómo se habla. Quiere decir cómo se forman las oraciones. Quiere decir que se llama la sintaxis del idioma. Quiere decir que el niño sabe que primero se dice la, después se dice muñeca, es bonita, pero todo eso se enseña con el habla. Y muchas veces los padres no saben que eso es importante. Les estamos enseñando esto porque precisamente ustedes son los primeros maestros de sus hijos y al escucharlos hablar, los escuchan hablar su primer idioma, ya sea español, ya sea chino, ya sea ruso. Y esos niños aprenden la sintáctica de ese lenguaje. Cuando el niño empieza a crecer y que llega a la escuela, nosotros ya les hemos explicado cómo es importante que los niños sepan cada sonido. Entonces, que escuchen. Y muchos niños que han tenido problemas de oído o niños que han tenido problemas de habla, precisamente no escuchan cada sonido y no lo pronuncian correctamente. Entonces, la parte en que ustedes pueden ayudar muchísimo es que al niño se le hable desde que nazca, que le cuenten de su alrededor, que le canten canciones, que cuando están las mamás cocinando les expliquen, mira, mijito, estoy haciendo un pastel y estoy batiendo la mezcla. O ven a contar conmigo los frijoles antes de que yo los lave. O están viendo una película y están viendo una película de Walt Disney. Mira, mamita, la princesa estaba muy triste. ¿Por qué estaba triste? Todo ese lenguaje que ustedes promueven en casa es lenguaje que los niños tienen antes de que llegue a la escuela. Cuando ya llegan los niños a la escuela, ya tienen miles de palabras si ustedes les han hablado constantemente, si ustedes les explican cómo se hacen las cosas o por qué se hacen las cosas. Muchas ocasiones cuando nosotros hacemos exámenes de cómo el niño viene de preescolar o si el niño nunca ha tenido previo experiencia escolar, pues nos damos cuenta que les ha faltado el lenguaje, que el niño sabe muy pocas palabras
o que la niña no sabe decir 3 o 4 palabras constantes en una sola oración. Y eso es parte del crecimiento cuando los niños están pequeños. Pues, cuando nosotros aprendemos a hablar y escuchar los sonidos, entonces después viene la etapa del principio alfabético. Después entendemos que cada sonido viene porque es una letra, ¿verdad? Y cada letra tiene su propio sonido. Y esa es la primera parte, la fonética es la primera parte, es cómo entrenas a tu oído a escuchar esos sonidos. Después de que escuchas esos sonidos, los puedes juntar. Entonces ya puedes decir ma, los puedes juntar silábicamente. En Latinoamérica así nos enseñan a leer con una consonante, una vocal, ma, y después ma, otra sílaba, mamá. Entonces después de eso ya el niño empieza a entender que de sonidos y de cada letra se juntan las palabras, ¿verdad? Pero ustedes, lo importante es que sepan que el hablarle a sus hijos es una destreza muy importante. Se les puede hablar cuando están ustedes manejando, se les puede hablar cuando ustedes están en casa viendo una película. Después de la película pueden ustedes preguntar, ¿te gustó la película? ¿Por qué no te gustó? ¿O por qué te gustó? El estimular lenguaje en cualquier forma. Si están cocinando, si están manejando, viendo a su alrededor. El niño aprende vocabulario por medio de sus ojos, por medio de lo que ustedes están diciendo, por medio de su ejemplo también. No quiere decir que el niño no pueda ser un niño tímido. Puede ser su personalidad tímida, pero el hecho de que él haya o ella haya escuchado todas esas palabritas, las va a captar y va a entender el significado cuando él está viviéndolas, cuando es en contexto. Entonces les recomiendo mucho que canten con sus niños, que les digan rimas, como esta de Pimpón y su muñeco. Ustedes cántele a sus hijos. Nosotros no crecimos con la práctica de que nuestros padres no leyeran, dependiendo de que si en casa había libros o no, pero realmente en Latinoamérica no hay libros, no hay bibliotecas en la casa tan comúnmente. Ahora ya se está haciendo, se está promoviendo más, pero si tenemos la bendición de vivir en este país, y tener biblioteca cerca, pues ojalá y que ustedes tomen oportunidad de eso. Léanle a sus hijos, platiquen con ellos. Si el niño todavía, por supuesto, no sabe leer, solo el ver los dibujos, las ilustraciones, pueden enseñarles demasiado. Bueno, pues esas fueron las ideas que tengo para ustedes. Número uno, siempre hablarle a su niño. Hablar, 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 cantar, 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 abrazar, abrazar, abrazar. Mucho cariño. Pero todo eso viene de casa. Hablar mucho es estimular el lenguaje. Y no importa que ustedes no hablen el inglés y que estén aquí viviendo en este país. Lo importante es que a su niño lo estimulen oralmente cuando están en su propio idioma. Si su propio idioma es español, háganlo en su propio idioma, explícanle a los niños su propio idioma. Cuando ellos lleguen a kinder o a primero, si ellos recibieron la estimulación oral correcta, los niños van a aprender mucho más vocabulario. Si no aprendieron el vocabulario correcto de un niño de 2, 3, 4 años, entonces el niño llega a kinder con un déficit, quiere decir que está un poco más atrasado de lo que los otros niños ya captaron y lo que los otros niños ya escucharon. Entonces hay que ser esos primeros maestros de nuestros hijos. Háblenles, explíquenles las cosas, denles la razón de las cosas, los niños aprenden así. Y les pido mucho, padres, que si ustedes tienen preguntas acerca de esto, acérquese a la escuela, pregúntenles a las maestras en sus conferencias de padres o pueden hablarme a mí, a la maestra Herrera, y por supuesto que les ayudaremos. Entonces recuerden, tres ideas. Cantar, 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 hablar, 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 explicar mucho y abrazar, abrazar, abrazar. Gracias, padres, que esto les haya ayudado mucho. Hasta pronto.